Amigos, gracias por mantener la sintonía con Despierta RD. Recibimos en este momento, como anunciábamos, a Circe Almanzar. Ella es especialista en temas de asesoría empresarial y de asuntos públicos. Una mujer que ha estado trabajando mucho tiempo con el tema de la reforma laboral, reformas fiscales, muchas de las importantes reformas que República Dominicana tiene pendientes, sobre todo de la Ley 112, que es la ley madre de todas esas reformas. Estrategia. Es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Bienvenida, Circe, un placer. Gracias, qué bueno que dijiste en plural las reformas fiscales, porque no es solo una. Es así, es así, es así. A propósito, Un placer estar aquí. Un placer Circe, de recibirla aquí en Despierta RD. A propósito de esas reformas, ¿se siente atacado el sector empresarial en cierto aspecto? Porque todo el que habla de que viene una reforma fiscal propugna porque pague más el que más tiene, porque los empresarios paguen más, pero también exigimos mayores salarios y mejores condiciones. ¿Está ante un fuego cruzado el sector empresarial? Bueno, yo creo que nosotros hemos tenido una pausa importante desde el punto de vista empresarial. Desde el 2012 no hemos tenido una reforma tributaria y eso es mucho decir. Aunque hemos tenido algunos amagues, pero no hemos tenido una reforma fiscal. Y yo creo que en cierta forma el sector empresarial espera una reforma. Ahora, lo que se genera siempre algunas angustias y preocupaciones, el hecho de que los cambios de reglas de juego puedan afectar tu clima de inversión. En materia fiscal, ¿por qué es tan importante y por qué la gente se angustia y habla mucho y tú ves los agentes económicos y ves los economistas, ves los gremios empresariales hablando de la posible reforma tributaria? Es porque son elementos que te cambian la forma de tu rentabilidad, o sea, te pueden cambiar la rentabilidad de cualquier empresa, pero al mismo tiempo pueden crear distorsiones. Por tanto, hay que ser muy vigilante a la hora de discutir una reforma tributaria, sobre todo en un momento en que tú estás viendo que la informalidad te está arropando, la evasión te está arropando. O sea, hay situaciones que ya están deviniendo en un problema que no es solamente impositivo, sino de competencia desleal. Entonces, es importante y genera muchas aprensiones para el sector empresarial. Y te podría decir un fuego cruzado, como tú dices, pero un fuego cruzado porque hay incertidumbre. Nosotros lo que tenemos de referencia es básicamente una propuesta que se filtró en el 2021. Ustedes recordarán que se filtró, ni siquiera fue una presentación oficial por parte del gobierno de lo que podría ser una reforma tributaria. Y también se ha pensado siempre en un pacto fiscal. Entonces tú dirás, bueno, esto es un pacto fiscal porque hay una parte de reestructuración del Estado, hay una parte que tiene que ver con el sector eléctrico, hay otra parte que tiene que ver con la reforma del gasto del laboral, pero no se está discutiendo de manera integral. Entonces eso hace y genera incertidumbre. Es un pacto sin pacto, en el sentido de que es un pacto porque de alguna forma se están tocando los temas. Sin embargo, no se han sentado directamente en la mesa los actores con una propuesta formal o con temas a tratar todos a la vez para abordar estos, digamos, 4 o 5 pilares que es en esencia lo que está agotando una buena parte de los recursos de la ciudadanía cuando se van al tema impositivo y cuando se van a la operatividad del Estado. Es ahí el asunto, más o menos. Sí, y de hecho yo pienso que hasta el propio gobierno ha sido débil en comunicar que es un pacto. Pero realmente están todos los elementos ahí presentados de un pacto. Tú te pones a ver, está lo que tiene que ver con el sector eléctrico, que aunque no se ha planteado una modificación o una reforma legislativa, hay algún plan. Habría que ver si realmente esto resuelve el problema, porque en el pacto eléctrico habían varias modificaciones sustanciales que hay que hacer y que están pendientes. Pero está también acaban de aprobar la ley de responsabilidad fiscal, que era parte de los elementos que se pedían para un pacto fiscal.
está también el tema laboral. Ayer presentaron la reducción de instituciones o reducción del gasto. Ahora bien, y me parece que el presidente lo que ha querido es, yo presento mis propuestas y las debaten en el Congreso. ¿Usted está de acuerdo con esa propuesta de fusión, por ejemplo? Ahora bien, lo que nosotros no hemos visto es un análisis cuántico que cuantifique realmente cómo se demuestra que hay 25 mil millones de pesos ahí. O cómo nosotros vamos a tener como esa propuesta de reforma laboral es realmente una reforma laboral o no una modificación legislativa del Código de Trabajo. ¿Qué parecería ser, partiendo de los aspectos? A mi entender es una modificación, no es una reforma, porque las reformas son el cambio estructural de las bases que construyen el mercado laboral. Y creo que hay elementos que no se abordaron. Antes de cruzar al tema de la reforma laboral, en el tema de la reestructuración del Estado, las instituciones que se han por lo menos verbalizado, que pasarían a formar, a fusionarse, a reconformarse, ¿no genera alguna preocupación en el sector empresarial? Por ejemplo, las nuevas funciones que pueda tener el Ministerio de Industria y Comercio con instituciones con instituciones que la absorberá, la operatividad de los programas sociales. ¿Ustedes tienen alguna duda? ¿Han analizado algún tema ahí que pueda poner en peligro, digamos, el propio funcionamiento del Estado? Es que nosotros, la verdad que yo no he estado en las discusiones de debate interno de los gremios, sí, como representante de varias empresas y sectores empresariales, te puedo decir mi opinión personal de que realmente en el caso del Ministerio Administrativo, el Ministerio Administrativo no es un ministerio. Es un secretariado administrativo que lleva los recursos de la presidencia y creo que se va a mantener igual. En un momento determinado se le empezó a llamar ministerio, pero realmente es el secretario de la presidencia. Lo que pasa es que en el contexto de secretarías, previo a la reforma de 2010, todo era secretaría. Exactamente. Cuando pasó a ser ministro, también asumió el nombre. Asumió el nombre, pero no es por ley. O sea, no es contrario a lo que sí debería suceder con el Ministerio de Educación Superior, que sí hay que modificar la ley. En el caso específico del Ministerio Administrativo de la Presidencia no hay que hacerlo. ¿Ustedes están de acuerdo en esa de MESID y educación, por ejemplo? Entonces, por ejemplo. O CIRSE, vamos a... CIRSE Almanzar entiende que el Ministerio de Educación Superior tiene que abocarse a reformas importantes. Y de hecho lo hemos planteado desde hace mucho tiempo. Pero para dar un giro hacia la ciencia, tecnología y la innovación. No para regular las universidades. Regular las universidades puede ser un consejo como estaba antes, o puede ser una dirección o una institución, una dirección dentro del Ministerio de Educación. Pero la parte que tiene que ver con la transversalidad de la innovación, de la investigación, ciencia, tecnología, no tiene que ser un ministerio, pero tiene que tener una atención especial. El ministro García Fermín aquí, en esa silla, proponía la creación de un nuevo ministerio precisamente para tocar ese aspecto de la innovación, de la investigación y de la tecnología, porque es lo que viene a futuro. Es que si nosotros no estamos preparándonos como país para esto que viene, que es una debacle para los países que no se preparan, señores, la gente no se está dando cuenta porque aquí se habla de que la cuarta revolución industrial no va a causar despidos. No va a causar despidos en los países que están preparados. Pero en los países que no están preparados académicamente para enfrentar esos desafíos, vamos a tener un problema grave de colocación de personal. Lionel decía, por ejemplo, que unificar MESID y educación y el MINER era contaminar de alguna forma el MESID con la mala gestión que se lleva en educación. Entonces, no es, ¿qué puede ser? Yo no diría que es, yo no me atrevo a calificar de mala gestión y de hecho... los problemas de la educación básica. Yo lo que creo es que es una entidad demasiado grande, compleja, en un estado con muchas complejidades, con unos recursos demasiado amplios, que no puede ni siquiera gestionar adecuadamente sus propios recursos, y lo demostraban
Alguien hablaba ayer de que solamente en el año de la pandemia se pudo gastar el presupuesto del 4% de educación. Y tú te das cuenta de que es una burocracia extrema. Y más en momentos en que tú tienes muchos intereses, porque al fin y al cabo gastar involucra suplidores, involucra proveedores. Y esos proveedores están compitiendo para alcanzarse un pedazo de pastel. Y eso genera también mucha conflictividad. Cuando vemos noticias a veces de que hay una corrupción en este caso, muchas veces son intereses que hay detrás. Y cuando tú haces una licitación de 15,000 millones de pesos, dime, o sea, son temas complejos. El próximo lunes podrían empezar a presentársele al país algunos aspectos de la reforma tributaria, cuáles serían los nuevos impuestos y también si se eliminarían algunas exenciones. ¿Cuáles sectores entiende Circe Almanzar que no pueden tocarse en materia de algunos beneficios fiscales? Bueno, lo primero es que ya no se puede gravar más a los sectores que pagan más. Nosotros tenemos un desequilibrio y una inequidad en materia fiscal que viene agravado desde el 2012. Por ejemplo, tú no puedes elevar las tasas. Creo que el gobierno lo ha planteado ya, de que no piensa elevar tasas impositivas, porque ya de hecho nosotros estamos en el tope. En el caso específico de los selectivos al consumo que yo represento a las bebidas del ron dominicano, nosotros somos casi 3 veces el promedio de Latinoamérica en selectivos al consumo de bebidas alcohólicas. Y ya de por sí lo que se está causando es, lo que hemos demostrado, no lo digo yo, si se ha demostrado, un ilícito y un problema de evasión y de disminución de las recaudaciones. Tuvimos el año pasado la menor recaudación en los últimos 20 años de la historia en materia de selectivo al consumo de bebidas. A pesar de que el consumo de alcohol sigue creciendo. A pesar de que sigue creciendo. ¿Qué pasa? Se traslada hacia productos que o evaden o son adulterados o falsificados o ilícitos. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Tema de telecomunicaciones, otro sector que está altamente gravado y que ya se están viendo desde hace un tiempo indicios de ilícito. Ya encuentras en comunidades sitios donde te están vendiendo internet por la izquierda, como dice. Pero el comercio también está muy afectado. El comercio está tan afectado mientras tú tienes compras por internet exentas de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que te está generando? Una desviación del consumo y por lo tanto una erosión de los ingresos fiscales. Porque o tienes un comercio que no paga impuestos de un nacional extranjero o de cualquier sitio que empieza a evadir y es informal por todas partes, como denunciaron en una ocasión algunos comercios que estaban contaminando todas las comunidades de los pueblos, o tienes las importaciones de internet, que no es que van a desaparecer, sino que tú lo que vas a lograr un poquito más de equilibrio, porque ahora mismo te sale muchísimo más barato importar algo desde China que comprarlo aquí. Porque hay negocios que abusan también, sí, eso es lo Hay que negocios lleva que a la abusan. gente, eso es lo que lleva a la gente a buscar otras opciones. Pero vamos a demostrar lo que abusan. Porque lo que yo puedo comprar Sí, aquí en 1,000 pesos y me salen 920 pero millones, vamos a demostrarlo, entonces, vamos a demostrarlo por ley Tevis a las mercancías importadas. Yo te aseguro a ti que tú no vas a dejar de comprar, pero vas a pagar impuestos. ¿Entiendes? Entonces, tenemos un problema de déficit fiscal. Tenemos que resolver las distorsiones. Y esas distorsiones, aunque nos duelan, porque tú vas a comprar, yo voy a comprar también por internet, porque hay cosas que también tú ya te acostumbraste. El mundo va cambiando en esa dirección. Ahora, lo que tú no puedes es desviar el consumo hacia productos que no paguen impuestos. Igual pasa con el Airbnb. Tú estás, mientras tienes habitaciones que pagan impuestos, tienes otras que no pagan impuestos. Entonces hay que equilibrar la carga. Ahora bien, la gente puede empezar a quejarse de que los impuestos a las plataformas digitales, eso es algo también que hay que corregir. El mundo ha cambiado en ese sentido, hay que ponerle impuestos a eso, pero a la industria dominicana, señores, si tú le pones más impuestos, aquí no va a quedar una industria. No va a quedar una industria.
Y si tú lo poquito que tienes para que la expansión de la industria, que es la ley de proindustria, que lo que significa es básicamente comprar maquinarias para expansión y deducirte la del impuesto sobre la renta, si tú le quitas eso a la industria, tú la vas a dejar desnuda totalmente para competir con el mercado internacional. Por otro lado, en el caso de los incentivos fiscales, yo soy de la opinión que los incentivos fiscales no se pueden mirar solamente mirando nuestra localidad. ¿Qué pasa en el mundo? En el mundo están compitiendo por atracción de inversiones. Si tú quitas los incentivos fiscales acá, se van muchas empresas para otro país, porque otro país le da los beneficios. Lo que tú sí tienes que hacer es controlar que esos realmente incentivos fiscales sean para generar empleos, para generar riquezas y para generar productos nacionales y encadenamiento productivo. No les regales tus impuestos a una gente por el simple hecho de tu simple ser extranjero. No, tú vienes, ¿cuál es tu compromiso? ¿Cuánto? ¿Cuál es el costo-beneficio? Tú eres una empresa hotelera turística, ok, yo te exoneré, pero ¿cuántos empleos tú me vas a generar? Ah, pero yo tengo que valorarte dentro de esos incentivos que tú estás usando en mi playa dominicana. Pues es un recurso natural. Mientras todo el mundo habla de que la minería debe pagar más de un 60% porque está extrayendo recursos naturales, la gente no habla de que el turismo es uso de recursos naturales también. Entonces, igual pasa con las leyes, por ejemplo, que tienen estímulos, que hay que irlas corrigiendo. Si tú tienes una empresa que se va a beneficiar de la ley de cine, no ponle un tope para que no se beneficie al mismo tiempo de la ley de energías renovables. ¿Entiendes? Sí. Yo creo que hay mecanismos para resolver el problema y no ser tan radicales a la hora de recortar. Ahora bien, lo que moverá la aguja, señores, aquí para ingresos fiscales, y por eso yo soy una ferviente defensora de la minería, lo que mueve la aguja en los ingresos fiscales es que aprobemos esos proyectos de minería responsable que están pendientes. Nada, tú puedes tener un incrementico de un impuesto, eliminar algunos incentivos fiscales que no te van a dar recaudaciones por ahora, pero si tú apruebas esos proyectos, como por ejemplo el caso de Romero, o el caso de otros proyectos que están pendientes, tú vas a tener unos ingresos fiscales parecidos a los que tienen muchos países latinoamericanos. Señores, cuando uno ve otros países que tienen una presión tributaria de 20 y pico %, 10% de ese 20 y pico son producto de la extracción de recursos naturales. Y Europa se desarrolló así. ¿El país ha regalado entonces esos recursos naturales en ese aspecto? No, no lo está probando. No los está probando para las expansiones. Entonces, eso quiere decir que no está utilizando esos beneficios o van a estar disminuyendo esos ingresos. ¿Usted, Circe, de alguna forma cree que puede el gobierno de todas estas reformas, que son muchas a la vez, salir con buen pie? Alcanzan todas las categorías de reforma. La gente no puede tener un cúmulo de intranquilidades, o los distintos sectores que dan vida a la sociedad no pueden tener un cúmulo de intranquilidades que afecte la gestión gubernamental, el aspecto político de la administración del Estado. Cada quien tiene su estilo. El presidente tiene su estilo, pero la verdad es que yo fui testigo de cuando el presidente en el 2021 presentó 13 reformas que luego se llegaron a 16 para que se discutieran en el CES. Y nosotros discutimos muchas de ellas en el CES. Pero no pasó nada. Exacto, fue muy poca. Entonces, ¿qué pasa? A veces el que mucho abarca, poco aprieta. Yo pienso que el presidente tiene un respaldo y es el presidente que ganó con una mayoría absoluta y también que cuenta con la mayoría en el Congreso que debe hacer esas reformas porque tiene el capital político para hacerlo. Y los presidentes están para tomar medidas. Ahora bien, cuando empieza la misma discusión de entre propio gobierno, a nivel público, se erosiona un poco la autoridad. Y eso me preocupa. Porque cuando tú empiezas a ver, por ejemplo,
que los mismos diputados no están de acuerdo con la reducción de los diputados, entonces usted pudo haber quizás consensuado para que no se erosione esa autoridad en tu propio partido. Me parece que puede ser que muchas reformas no lleguen a lo que se está planteando por el cúmulo de propuestas que hay, pero definitivamente hay unas que son más importantes que otras y unas que vamos a tener que darle más. ¿Qué pasará, por ejemplo, con la reforma laboral si discutimos la ley de reforma tributaria? Todo el mundo se va a abocar a estar mirando a la reforma tributaria. Nadie le va a hacer caso a la reforma laboral. Sobre todo porque no tiene elementos sustanciales. ¿Entiendes? ¿Debe pasarse entonces esta discusión en torno a la reforma laboral? No, bueno, el tema es que no aplazarse, sino tratar de lograr realmente llegar a reformas que sean más importantes o que impliquen un cambio en el mercado de trabajo. Con el aspecto de la cesantía sería entonces esa reforma. Es que son varias, porque no es solamente la cesantía. Cuando tú hablas de la cesantía, la que más preocupa. La gente tiene eso ahí entre ceja y ceja. Llamémoslo las reglas que están actualmente que influyen o que disminuyen la potencialidad del mercado formal de trabajo. Eso es lo que hay que llamarle. Y hay una serie de elementos o de reglas que hay que revisar. Entre ellas las modalidades de contratación del trabajo, los horarios de trabajo, sobre todo las jornadas nocturnas, las jornadas mixtas, son elementos que hay que repensar, porque ya la forma de trabajo no es de 8 a 5. Ya la metodología de trabajo, tú estás en tu casa y tú trabajas. Entonces tú no ganas nada con poner teletrabajo si tú no tienes una modalidad de jornada de trabajo que se ajuste a esas nuevas modalidades de contrato. Entonces hay una serie de disposiciones que hay que mirar, pero también está la carga laboral que implica también las jornadas en materia de despidos, que hay que revisar también. Y que realmente lo que hacen es que ahuyentan a que el trabajador pueda ser formal. Tú tienes un problema fundamental en nuestro país, que es casi un 60% de informalidad, medido, porque no sabemos el que no está medido. Pero la mayor preocupación, Circe, de la población es precisamente la cesantía. Es cierto que hay una propuesta por parte de los empresarios de limitar a solo 5 años de acumulación de esos recursos económicos que hay que entregarle al trabajador cuando es cancelado, o efectivamente hay otra propuesta. Quisiéramos saber qué piensan ustedes al respecto. Esa propuesta viene desde hace mucho tiempo y yo creo que yo le he comentado aquí o en otras ocasiones. Nosotros lo que planteábamos es un mecanismo para limitar la indemnización que paga el empleador al trabajador por despido injustificado a lo que es una indemnización por el tiempo del trabajador cesante, que equivale más o menos a 5 meses. O la gente puede pensar que es 5 años, pero realmente lo que tú estás es poniendo como una especie de protección a ese trabajador por 5 meses. Claro está, si trabajaste menos, tu indemnización es menor. Pero la cesantía actualmente, como está en el Código de Trabajo, tiene que revisarse producto de la reforma de la Seguridad Social, de la Ley de Seguridad Social en el 2001, que mandaba a que teníamos que revisar la cesantía porque la cesantía jugaba un rol de cobertura, cubría 2 aspectos, la indemnización por el trabajador que dura un tiempo sin trabajar y la otra parte que es como la especie de ahorro del trabajador por los años trabajados. Entonces, ¿qué pasa? Con el ahorro previsional que tú tienes de pensiones ya de la Seguridad Social, se supone que tú cubres el ahorro. Entonces, de eso se trata. Hay muchos países que lo que tienen un seguro de desempleo. Se han hecho cálculos de seguro de desempleo, que puede ser beneficioso el seguro de desempleo para el sistema financiero dominicano, porque constituye un ahorro que tú puedes utilizar para otras
mecanismos Pero como ese seguro vivienda. de desempleo te cubre hasta cierto punto, pero hay personas, por ejemplo, mayores de 40, 45 años que ya no tendrían la oportunidad de un nuevo empleo. ¿Qué pasaría cuando deje de estar dentro de la cobertura de ese seguro de desempleo y no pueda volver a trabajar? Va a quedar desamparado. Bueno, pero ese es un problema que lo tiene actualmente con cesantía ahora mismo, o sea, tú no lo podrías resolver. Ahí hay un problema de mercado de trabajo, que por eso es que yo digo que tenemos que repensar el tema del Ministerio de Educación Superior, ciencia y tecnología más que nada, por el tema de los nuevos empleos que hay que crear. Aquí hay que buscar la forma de crear nuevas fuentes de empleo. Señores, el mundo se está tecnificando tanto a nivel de industrias que tú no vas a necesitar casi gente en las industrias, porque la tecnología, las máquinas están sustituyendo. Hay que buscar fuentes de empleo diferentes para poder darle trabajo a personas como yo, ¿eh? No, lo tuyo es un caso aparte, Circe. Bueno, Circe Gracias. Almanzar. Ahí escucharon Circe ahora en su calidad de asesor empresarial y de asuntos públicos en el país, luego de mucho tiempo. Eso no se te va a quitar ya de la vicepresidencia de IRD. Y ya eso no hay forma. No, qué va. Eso, Yo creo que sí, que en algún momento. ¿tú crees? Es Bueno. que Circe es esa marca. Sí, Circe Almanzar estuvo con nosotros. Mañana, si Dios lo permite, a la misma hora estaremos por Telecentro, Canal 13, al aire en Despierta RD. Así que no le cambie y siga con la programación de Telecentro, Canal 13 y Telemicro Internacional.